Y mire, ya lo hemos platicado, durante todo el fin de semana también ha tenido mucha importancia y el tema de impacto ha sido el anuncio del presidente Trump de mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de esta ciudad como la capital de Israel, que para la mayoría de los analistas y politólogos del mundo, lejos de aportar paz al conflicto, pues bueno, va a desestabilizar aún más todo el Medio Oriente. Precisamente lo que vamos a tratar es de explicar cuáles son las verdaderas razones, cuáles son las razones históricas también de esta decisión del presidente Donald Trump. Los antecedentes. La verdadera importancia de Jerusalén se encuentra encerrada en nada más 0.9 kilómetros cuadrados de la llamada Ciudad Vieja, la llamada 3 veces santa, custodia en sus murallas, el Muro de los Lamentos, el único vestigio del templo judío del rey Salomón y el lugar más sagrado para la religión de la religión judía. También resguarda la Vía Dolorosa y el Santo Sepulcro, que son lugares santos para el cristianismo que representan la pasión que vivió Jesucristo desde su entrada a la ciudad y su calvario y su resurrección. Y por último también, aquí lo podemos ver, está la mezquita de Aqsa y el Domo de la Roca, desde donde dice el Corán que Mahoma subió al cielo, y el tercer lugar de importancia para el Islam después de la Meca y Medina. Es por esta razón que el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas votaron la partición de Palestina, precisamente en dos estados, uno árabe y el otro judío, Jerusalén quedó como una ciudad internacional bajo el mando del propio organismo. Inmediatamente después de la votación de la ONU, inició la batalla entre árabes y judíos por el control de la Ciudad Santa. En mayo de 1948, el Estado de Israel proclamó precisamente su independencia y en diciembre de este mismo año se declaró a Jerusalén como la capital. Con la firma del armisticio de 1949, esto se dio en Chipre, precisamente Jerusalén quedó dividida en dos partes, pero la Ciudad Vieja quedó en manos del Principado de Transjordania, que a raíz de la conquista que se convirtió en el actual Reino de Jordania. Nos vamos ahora a junio de 1967 y con el triunfo de la Guerra de los 6 días por parte de Israel, conquistó la Ciudad Vieja de Jerusalén. En 1980 declaró la anexión de la Ciudad Vieja y reiteró que su capital indivisible era Jerusalén. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no apoyó esta declaración y por medio de la resolución 481, que no se aprobó precisamente, invitó a los países que tuvieran sus embajadas en Jerusalén a retirarlas. Así fue como, por ejemplo, Chile, Colombia, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Holanda, Panamá, Uruguay y Venezuela trasladaron sus embajadas de Jerusalén a Tel Aviv. Ahora, obviamente, ¿en qué se apoya Donald Trump? ¿Cuáles son sus bases para anunciar el cambio de la embajada de Estados Unidos? Mire, el 23 de octubre de 1995, el Congreso norteamericano aprobó la llamada Acta de la Embajada de Jerusalén, en una ley que establece: Jerusalén debe de ser reconocida como la capital del Estado de Israel y la Embajada de Estados Unidos debe de ser establecida en Jerusalén antes del 31 de mayo de 1999. La ley también exige que Jerusalén permanezca como una ciudad indivisible y para que sea reconocida como la capital del Estado de Israel. La capital declarada de Israel es Jerusalén, pero esto no está reconocido internacionalmente porque se está a la espera de las conversaciones sobre el estatuto final del conflicto Israel-Palestina. El presidente Clinton, por ejemplo, se negó a firmar la ley, pero no la vetó y la devolvió al Congreso. De acuerdo con la legislatura de Estados Unidos, después de 10 días, aún sin firma del presidente, la ley es aprobada automáticamente, por lo que el 8 de noviembre de 1995 entró en vigor, entró en efecto. Durante sus mandatos, tanto Clinton como el propio Bush y Obama prometieron que ya iban a mover la embajada, pero no lo hicieron para tratar de no afectar el proceso de paz precisamente en Medio Oriente. Ahora, si sus tres antecesores no suscribieron esta ley, ¿por qué Donald Trump decidió anunciar el cambio de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén? Uno, porque fue promesa de campaña. Usted sabe que el señor Donald Trump en sus promesas de campaña es muy puntual. Dos, porque cada 6 meses vence la vigencia para que el Ejecutivo solicite la entrada en vigor y la vigencia anunciada fue en junio por el 50 aniversario de la Guerra de los 6 días. 3, porque la guerra civil en Siria dejó mal parado el protagonismo y la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio. 4, porque el conflicto más importante se está llevando a cabo en Yemen entre Irán y Arabia Saudita. 5, porque Israel es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la zona y debido a los demás conflictos, el palestino-israelí puede ser no el más preocupante. La conclusión:
¿Cómo reacciona el mundo después del anuncio de Trump cuando todos esperaban grandes manifestaciones en ciudades como Washington, en Londres o en París o en Europa y una explosión de repudio en los países árabes? Pues para sorpresa del líder palestino Mahmoud Abbas, esto no ha sucedido. Solo en Jordania, en Líbano y en Turquía ha habido manifestaciones de los propios palestinos que se han revelado en menor número de lo esperado. En la conversación telefónica que sostuvo el líder de Hamas, Ismael Haniyeh, el miércoles, consideró brevemente unirse al llamado de Hamas a una respuesta extrema, pero esto retrocedió sin duda cuando se dio cuenta del plan de Haniyeh era usar una crisis en Jerusalén como un pretexto para aferrarse al gobierno en la Franja de Gaza, y el plazo vence hoy precisamente y habría arruinado también el acuerdo de reconciliación logrado por Egipto que devolvería la Franja de Gaza a la autoridad palestina. Irán también se retractó, a pesar de la presión de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, para que Teherán instruya a Hamas a una yihad islámica en la Franja de Gaza para escalar la protesta anti-Trump. La atención de Teherán está centrada en la guerra civil de Yemen y su éxito la semana pasada en el asesinato del expresidente Ali Abdullah Saleh, después de cambiar de bando a los insurgentes hutíes. Los cancilleres árabes se reunieron en el Cairo el 9 de diciembre para una sesión solemne y de emergencia sobre Jerusalén, pero fue convocada por la autoridad palestina y otro líder árabe, el rey Abdullah de Jordania, que se ha peleado con la mayoría de sus colegas, más que suficiente para que Riyadh y Abu Dhabi, por ejemplo, pues corten la asistencia financiera a Amán Abbas. Descubrió también que Arabia Saudita y otros miembros de la Liga Árabe estaban comprometidos. Es así como el príncipe heredero Mahmoud bin Salman está ocupado reemplazando a Abdel Al-Jubeir como ministro de Asuntos Exteriores, con su hermano el príncipe Khaled bin Salam, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah Sisi, no ha mostrado ningún interés tampoco en esta sesión. Abbas vio rápidamente en qué dirección estaba soplando el viento al interior del país árabe palestino. En Nueva York también la sesión de emergencia del Consejo de las Naciones Unidas de Secretarios de la ONU sobre Jerusalén terminó con una expresión conjunta de decepción por parte de los embajadores de Francia, de Alemania, de Italia, Suecia y de Inglaterra. No estamos de acuerdo con la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, dijeron. El Estado de Jerusalén debe de determinarse a través de negociaciones entre israelíes y palestinos que lleven a un acuerdo de estatus final. Después de eso, los poderes decepcionados regresaron a casa. De todos modos, sería prematuro descartar completamente una gran escalada de violencia provocada por este evento imprevisto. Por ejemplo, una célula de Tanzim a la armada del partido Fatah de Abbas puede decidir unirse a Hamas en este yihad islámico con el respaldo de Irán y extremistas del Frente Popular, todos con un largo historial de terrorismo, para un espectacular ataque terrorista en un objetivo tanto de Israel como de los Estados Unidos. Es decir, todavía hay peligro de una reacción en el mundo de un ataque terrorista a gran escala. Hacemos una pausa y esperamos que así se haya comprendido precisamente y totalmente la decisión de Donald Trump de cambiar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, cosa que además de todo tardará todavía 2 años en hacerse realidad. Pausa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.